Bueno, pues bueno, el tema de hoy no lo voy a, no le voy a poner nombre porque siempre me pasa lo mismo. Siempre Yuki me pregunta que, a ver, como que, ¿y qué vas a compartir? Entonces, para mí siempre algo de lo que comparto es bien bonito porque al final el Señor nos va mostrando qué es lo que tiene para nosotros. Algo que yo disfruto mucho es el estudiar la escritura, no para compartir, sino pues para mí, para aprender, para descubrir muchas cosas. Y cuando me trato de enfocar para compartir, me complica un poco, o sea, como que necesito mucho tiempo para preparar algo. Entonces a mí lo que me ayuda mucho o me funciona o lo que encuentro gozo y deleite es en el escudriñar la palabra, pasarme ahí. Si por mí fuera, yo me la pasaría todo el tiempo estudiando, ya que hay muchas cosas hermosas en la palabra, ¿no? Y ya de eso mismo, pues ya es algo que el Señor, algo con lo que el Señor nos bendice y podemos de esa manera también bendecir, cuando el Señor nos pone las situaciones, el Señor trae a memoria lo que hay en nosotros y podemos compartirlo. Creo que una de las mejores predicaciones que he dado son las que he dado con la gente en donde trabajo, donde estoy, porque de alguna manera es algo que no preparo, sino es algo que el Señor nos va guiando, nos va guiando, nos va guiando y nos va trayendo la dirección. Entonces, esa es la locura de la predicación, la locura con la cual nosotros presentamos el Evangelio allá afuera y también adentro, en nuestro hogar, de la simpleza de las cosas cotidianas, como el Señor nos va llevando hasta que el Señor se muestra y se glorifica, no por la habilidad académica que podamos llegar a tener, que son muy buenas las herramientas, pero a veces el Señor, aunque no tengamos mucho conocimiento, no tengamos a lo mejor la mejor expresión o la um, dicción en cuanto a cómo pronunciar incluso palabras, etcétera. Cuando el Señor está allí, el Señor bendice, el Señor habla, el Señor redarguye, el Señor conforta, confronta, o sea, el Señor es hermoso y glorioso, entonces a Él es la gloria siempre. Y pues bueno, algo de lo que yo les quiero hablar hoy es del tema de la purificación del templo. Algo que brincó mucho, ha brincado a mi corazón, es la vez cuando el Señor Jesús está descrito en los 4 evangelios, cuando Él entra al templo y, y pues ve cosas que no le agradan y Él ¿qué hace? Pues bueno, hace azotes de cuerdas en algunos casos, voltea las mesas de los cambistas, estos personajes que cambiaban las monedas, los tipos de monedas por la moneda que correspondía a ese tiempo en Jerusalén. Y ahí leyendo un poquito, decía que venían de muchos pueblos, de muchos lugares, a ofrecer sacrificios al Señor. Y pues para poder comprar cosas, adiós, para poder comprar cosas, ellos, ahí en el templo y poder sacrificar, tenían que cambiar sus monedas allí mismo, ¿no? Porque, o poder ofrendar en tema económico, en dinero, ellos no podían ofrendar las monedas de los dioses paganos que venían en las monedas. Entonces cambiaban a la moneda que estaba actual en ese tiempo. Entonces, todo esto se convirtió como en un mercado. En un inicio, pues fue algo noble, porque pues las personas que no podían transportar sus, uh, sus animalitos, venían de tan lejos, pues vendían esos animales y con el dinero que obtenían llegaban hasta el lugar del templo y ahí compraban los animales para poder ofrecer. Y así, cualquier cosa que ellos quisieran ofrendar al Señor, ellos ahí cambiaban monedas para poder comprar y vender, ¿no? Ahí en algunos comentarios que estuve buscando o encontrando, decía que estaban exagerados los precios. Han de cuenta que una paloma que te costaba 3 pesos
20 pesos, ahí se vendía en 90 pesos, o sea, se triplicaban los valores de los precios y ya se volvía más como en un tianguis donde ya estaban haciendo su agosto, como dirían muchos, ¿no? Llegaban las temporadas de fiesta y entonces pues ahí iban todos los mercaderes y estas personas que ya no iban con el afán de servir para que puedan los otros entregar al Señor su ofrenda, sino era porque había una ganancia deshonesta. Otro aspecto que pues creo que viene bien que conozcamos es de que las personas que no eran judías y que eran gentiles, que eran extranjeras, ellos no podían entrar a la parte del templo, ellos se quedaban como en el jardín, en una zona donde ellos podían allí hacer sus labores de ofrenda, pero también orar. Y lo que sucedía es de que aún esa parte ya estaba llena de mercaderes. O sea, dentro del templo habían lugares donde había esta obra y afuera también. Entonces ya era complicado. Y es aquí donde el Señor Jesús entra y tiene el celo de parte del Señor y reprende. Y es donde él confiesa que su casa sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Y así está escrito. Revisando en la escritura, el trasfondo es más incluso que eso. Habla acerca de las cosas que hacía Israel de manera incorrecta, donde ya no escuchaba a Dios, solamente llegaba y decía que Dios era su Dios y todo, pero ya no escuchaba al Señor, ya no estaba poniendo atención en lo que este Dios de misericordia y de justicia demandaba a su pueblo. Y se engrosaba su corazón, como mismo Jesús enseña, nuestro Señor Jesucristo enseña en los evangelios, que el Señor se gozaba más en que las personas tuvieran misericordia y amor por las personas, ¿no? Más que los holocaustos y los sacrificios, el Señor buscaba el principio del diezmo y todas estas cosas que era el amar al prójimo, amar al extranjero, etcétera. Entonces ya había muchas cosas que se habían corrompido en el templo. Y bueno, eh, vamos a ver en el libro de Primera de Reyes 9:3, en el libro de Primera de Reyes 9:3, donde por primera ocasión o donde es dedicado el templo. Sí sabemos que David es aquel que nace en su corazón, dada tanta bondad, tanta gracia que ha tenido el Señor con él, hacer una casa para él, levantar un hogar para el Señor. Esto porque después de todo lo que padeció con Saúl y que de repente es levantado como rey, hace misericordias a los hijos de Jonatán, etcétera, etcétera, y ya Dios pues está poniendo tanta bendición en su vida. En el corazón de David, él quiere dedicar o levantar un templo y el Señor le dice que el anhelo de su corazón es bueno, pero que no sería en vida de él, sino que sería con su descendencia. Y es así como Salomón, su hijo, es el que está dedicando ese templo. No solamente lo dedica, o sea, lo construye, obviamente con todas las directrices que tenía su padre David. Y la verdad está muy emotiva esta parte cuando Salomón dedica el templo al Padre, al Señor. Cuando tengan tiempo, tengan una leída, está en 8, Salomón 8, dice, Salomón traslada el arca al templo. Da en cuenta, aquí es ya cuando ya está terminado, y luego viene en el 12, dedicación del templo, cuando se dedica el templo, y está todo bien bonito, todo cómo dedica el templo, cuál es el motivo de esta casa, porque en realidad el templo significa casa, pero nosotros le llamamos templo porque es como un palacio, casa o palacio, porque Dios pues se le hace un palacio, es una casa muy grande y también se le llama templo. Eh, y también hay una escritura aquí donde Salomón declara que Dios no habita en los lugares que nosotros como hombres pudiéramos hacerlo. O sea, ¿qué pudiéramos nosotros crearle a Dios? Eh,
complicado, ¿no? Pues Dios es grande. Y yo nada más te voy a poner esta parte del 9 que dice pacto de Dios con Salomón, 9:3. Me voy al específico. Dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa. ¿Qué lugar? La casa, el templo, que tú has edificado, o sea, el templo, para poner mi nombre en ella para siempre. Yo he santificado esta casa o este templo que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán, ¿qué estarán ahí? Los ojos de Dios. Dice, mis ojos y mi corazón todos los días. Los ojos del Señor y su corazón estarían en la casa, en el templo, en ese templo que ha sido dedicado. El Señor hace un pacto con Salomón que él estaría allí. Obviamente, cuando hablamos de un pacto, es que hay una situación que tiene que suceder y esa la vemos en el 4 que dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Les digo, ponerme a leer sería demasiado porque la escritura habla por sí misma, por sí sola, y es de gran bendición. Pero aquí lo que quiero destacar de estos pasajes y este contexto es cómo Dios dijo que Él estaría allí, que Él oiría el clamor de su pueblo, que Él respondería. Es cuando, cuando David lo dedica el templo y Dios dice que así será, que Él estaría allá. Y también podemos ver cómo, cómo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, vamos a verlo en el 2, Juan 2:13 al 14, hace una referencia a su cuerpo como el templo. ¿Amén? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos cuando el Señor Jesús hace el azote de cuerdas del que estamos hablando, cuando Él llega y reprende a todas estas personas y las manda a volar. Pero luego hace una declaración importante que es la que vamos a ver, eso sí lo vamos a leer todo, de 12:13 al 14, San Juan 12:13 al 14. Natán, dice San Juan 12:13 al 14. Dice Jesús purifica el templo. Qué bonito, ¿no? Purificar, purificar. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Esto es a los que cambiaban las monedas. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre. Ya ven, el templo es la casa del Padre. El templo es la casa del Padre. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso está en el Salmo 69:9. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, la señal que yo les doy es esta, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Ustedes saben algo que significa esto porque Dios nos ha dado la revelación y también la misma escritura nos ha enseñado que Jesús hablaba de su propio cuerpo, ¿verdad? Los judíos tomaron
esta, esta parte, este mensaje o esta declaración de Jesús como algo insolente. ¿Cómo es posible? En tantos años ha sido edificado este templo y tú nos dices que en 3 días lo levantarás. Para ser exactos, dicen 46 años fue edificado el templo, o sea, en 46 años se edificó ese templo y tú nos dices que en 3 días lo vas a construir, o sea, como que, ¿qué te pasa, Jesús? Pero tú y yo sabemos que Jesús hablaba del templo, del cuerpo. Y es algo que tú y yo debemos de tener claro y presente, y es algo que el Señor habló a mi corazón, o por lo menos me guió, me inspiró para que yo pueda compartir esta palabra a ti y a mí, de que tú y yo como templo de Dios debemos estar cuidándonos y guardándonos de las impurezas, de cosas que pueden estar habitando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra persona. Y como el libro de Corintios afirma que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19, vamos a verlo. Ella habla, la escritura habla y nos enseña y nos muestra su hermosa palabra. Dice 6:19, el contexto de esto es un tema aquí en esta carta que habla acerca de los alimentos, hace una comparación entre los apetitos de la carne, entre ellos los alimentos y los apetitos sexuales. La referencia o el contexto de esto que vamos a leer es un tema de inmoralidad sexual. Y aquí dice, ya en el 19, Pablo dice, ¿o ignoráis que nuestro cuerpo o vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual ese espíritu lo tienes de parte de Dios y que el templo no es tuyo? O sea, a ti no te pertenece tu cuerpo, a ti y a mí ya no nos pertenece el cuerpo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Tú y yo hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? Tu cuerpo es de Dios y el espíritu que el Señor sopló en tu vida, la vida tuya le pertenece al Señor. Y el Señor tiene un llamado para su iglesia, para ti y para mí, de que debemos de guardarnos en santidad y purificar nuestras vidas en la presencia de Dios, en el arrepentimiento que nosotros podemos venir delante de Dios y cada vez que nos equivocamos, cada vez que pecamos, podemos venir a Él y limpiarnos. Y el Señor nos limpia de toda maldad cuando confesamos nuestro pecado. Hay otro pasaje que habla acerca de la visión que nosotros podemos llegar a tener o el estilo de vida que llegamos a tener. Por ejemplo, en Mateo 5:29, ¿cómo describe el Señor que la lámpara del cuerpo es qué? El ojo, ¿verdad? Los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Dice que si nuestros ojos es bueno, todo nuestro cuerpo por dentro estará bueno, pero que si nuestros ojos o nuestras lámparas son malas, todo nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Cuán importante es lo que nuestros ojos ven, lo que nosotros permitimos en nuestra vida que suceda? Dice el Señor que si nuestro ojo nos es ocasión de pecar, ¿qué debemos de hacer? El grado de acción que debe de ser, saca tu ojo para que el día del juicio llegues tuerto, pero que estés en la presencia del Señor, a que llegues con tus 2 ojitos y por tus 2 ojitos termines ¿dónde? Esa es la parte de la enseñanza que daba nuestro Señor Jesucristo. San Juan, no, perdón, era Mateo, les dije que es Mateo 5:29, vamos a ver si es cierto lo que escribí, 5:29. Sí, sí, es ese. Dice Jesús y el adulterio, ¿no oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y abajo dice, por tanto, si tu ojo derecho
te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Bueno, aquí como yo les decía, eh, ¿de qué tamaño es la importancia de mantenernos limpios y santos delante de Dios? Del tamaño de que tenemos que hacer acciones que corten de tajo una vida o un hilo que nos tiene atados a acciones, cuestiones que contaminan el templo de Dios en nuestra vida. El Señor quiere purificar nuestra vida a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, a través de que Él nos está hablando cada día para que estemos limpios al Señor. Yo siempre hablo de este pasaje en 2 Timoteo 2:19 y nunca me lo he aprendido de memoria, porque pues siempre tengo la Biblia y luego lo busco. Pero bueno, ahorita por lo menos ya me sé la cita. Dice, el fundamento de Dios está firme. Hay un fundamento en el Señor y está firme para nuestras vidas. Está firme para nuestras vidas. Teniendo este sello, hay un sello de parte de Dios y es este: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tú y yo invocamos el nombre del Señor, tenemos un llamado de apartarnos de la iniquidad, porque esto es justo delante del Señor. Porque es tiempo de que tú y yo estemos purificados en su presencia, en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que contamina un templo? ¿Qué es lo que contamina tu templo y mi templo? Vamos a ver en Gálatas 5:19 la descripción de las obras de la carne tuya y la mía que contaminan el templo del Espíritu Santo, la casa, la habitación de Dios, y que tú y yo somos llamados a librarnos, a limpiarnos de esas cosas. Y es el Señor con su sangre que nos limpia. Vamos a ver 5:19, Gálatas 5:19, y aquí está una lista un poco larga de algo que tú y yo somos llamados a identificar en nuestra vida y a pedirle al Señor que nos ayude a librarlas, a quitarlas y que su fuego consumidor de amor limpie nuestras vidas y nos permite estar purificados delante de Dios, porque es ahí donde el Señor está atento con sus oídos para escuchar la oración de todo aquel que clama. Dice ahí en esa, cuando dedica Salomón el templo, ahí describe también, dice, si tu pueblo pecare, Señor, y se arrepintiera y todo, tú lo escucharás, Padre, y sanarás su tierra. Y así, y si tu pueblo tiene plaga y tu pueblo viene al templo, ellos clamarán a ti, Señor, y tú les escucharás, y tú los sanarás, y tú los librarás. O sea, cuán importante para nuestras vidas es que el templo esté limpio para que el Señor sea propicio, esté cercano a nosotros, escuchando por nuestras necesidades y trayendo misericordia y paz a nuestras vidas y a nuestros corazones, entregándonos la victoria en las cosas que estamos viviendo. En la escritura es clara y muchas de las veces cuando Israel tenía problemas era porque habían cuestiones sucias o que no eran agradables a Dios, por lo cual el Señor no les estaba entregando la victoria. Cuando tomaban del anatema, de lo que no debían de tener y lo guardaban, todo el pueblo, toda la nación tenía problemas hasta que se identificaba la persona que había actuado mal, se limpiaban de ello y entonces el Señor nuevamente procedía a bendecir a su pueblo. Y es la bendición que tú y yo tenemos en Jesús. Entonces vamos a ver para terminar ya el mensaje de hoy. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio. Hemos aprendido el tema del adulterio. Los hombres hemos hablado de ese tema ya en las reuniones y estoy seguro que Oyuki ya habló y el grupo de mujeres ya hablaron también de ese tema a detalle, lo que implica un adulterio, que son los ojos, ¿no? Como decía, la lámpara del ojo es el ojo. La lámpara del hombre es el ojo, ¿no? Dice adulterio, fornicación. Fornicación es todo aquello, es aquella relación
que no está en el principio del matrimonio, que es fuera, que es cuando el noviazgo, que son cosas de estas, o es casi lo mismo que el adulterio, fornicación fuera de una relación marital, inmundicia, lascivia, esto es algo que, pues, el hombre insaciable, ¿no? O la mujer insaciable, lascivia, cosas, pensamientos sucios. Dice idolatría, hechicerías. Idolatría y hechicerías habla o podemos entender por lo que vemos en los libros del Antiguo Testamento que la rebeldía y la obstinación son sinónimos de idolatría y hechicería. Esto es la obstinación a cosas, la rebelión es contada por hechicería o idolatría, mi hermano. Enemistades, es que estoy enojado, estoy, no sé, ya no me llevo, me cae mal. Todas esas acciones son de las tinieblas, no son obras de Dios. Pleitos, lo mismo que enemistades, ¿no? Celos, celos incontrolados, no celo de Dios, no celo por los santos, sino el celo enfermizo. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, ese sentimiento dentro de la carne del hombre, homicidios, y sabemos que el tema del homicidio es un tema de falta de perdón. La falta de perdón en nuestras vidas es equivalente a homicidios porque es como el Señor vino a describirnos y a mostrarnos en la escritura que es el equivalente. Aquí viene otra parte de la doble A, ¿no? Borracheras. Esto es lo mismo que tema de drogadicción. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos aquellos que practican esas cosas. Hay un pasaje en la escritura que yo les decía a un muchacho ahí en el trabajo, que la vida del cristiano, del creyente, podemos verla, o en el mundo evangélico, en el mundo religioso, podemos ver eh, que hay tipos de tierras, ¿no? La tierra pedregosa, donde al principio reciben la palabra, pero cuando empiezan a tener problemas, huyen y ya no hay fruto, y pues diríamos que ya no permanecen. Y luego está el otro tipo de tierra, que es donde está la mayor parte del cristianismo. Todos estamos en esa parte, que es cuando hay tierra, es buena la tierra, pero también hay espinos. Y muchas veces esos espinos crecen de tal manera que hacen o ahogan la palabra y la hacen infructuosa en nuestra vida. Y entonces la semilla, la palabra de Dios se pierde allí. ¿Cuándo es estas espinos que crecen tanto y que ahogan la palabra? Es cuando ponemos nuestros ojos en las cosas de este siglo, de esta tierra, de querer tener cosas más, o que es más fuerte nuestro sueño por tener cosas materiales o alcanzar cosas que van o que son contrarias o que no nos permiten florecer en Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Se hace infructuosa la palabra y se pierde. Y entonces de ahí, pues bueno, se va. Y está el otro tipo de tierra que es la buena tierra, que es donde se siembra, crece, da fruto, y cual al 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Yo estoy convencido y estoy seguro de que ese tipo de tierra es tu corazón, somos nosotros, porque el Señor bien dice que conoce el Señor a los que son suyos. Pero a ti que eres suyo, Dios te dice, apártate de iniquidad, tú que invocas el nombre del Señor. Y sabemos y conocemos cuáles son esas obras de la carne que a veces en nuestra vida la estamos permitiendo. Pidamos al Señor que el fuego consumidor de su presencia, de su palabra, venga a nuestra vida y nos ayude a limpiarnos de todo este mal.
a que seamos generosos, a que demos de gracia lo que de gracia estamos recibiendo cada día de parte de Dios, que son sus misericordias nuevas cada mañana, y estar compartiendo de su verdad y de su amor. Como decía el pastor Agustín el domingo pasado, el cristianismo no se trata de la perfección aquí en la tierra, se trata de que seamos personas íntegras, que reconocemos nuestra debilidad y venimos delante de Dios para que Él nos libre y Él nos limpie y Él nos ayude a caminar como justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, mi hermano, el llamado que Dios tiene para ti, para mí, es que vengamos delante de Él y que nos limpiemos y que el Señor purifique con su fuego, con su amor, nuestras vidas, para que el Señor esté escuchando desde los cielos toda tu necesidad, todo lo que tú estás haciendo, y podamos ver su mano y su gloria en nuestras vidas. Y entonces compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Vamos a orar porque el tiempo nuevamente está en contra de nosotros, pero Dios está con nosotros, y para que Dios selle esta palabra. Amén. Un gusto estar con ustedes, mis hermanos. Mañana tenemos reunión 8:30 también. ¿Sale? Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te bendigo y te pido que tú selles en nuestros corazones esta palabra y nos ayudes a estar puros delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, mis hermanos. ¿Qué tal?